Lo primero, aunque no es usual, tengo que darles a ustedes las gracias por estar aquí. Al entrar me he acordado de cuando yo era alumno, no de cuando él era alumno. Nos daba clase aquí, en el colegio de Indauchu, en sexto de bachiller, nos daba clase de arte, un profe, que tenía la desdicha de tener algunas clases justo a las 3:30, a las 4, como esta hora más o menos. Y ustedes recordarán aquello de que te ponían las filminas, apagaba la luz, empezaban las pelis y todo Blas se dormía. Pues yo no puedo por menos de agradecerles el estar aquí, porque esto es libre y voluntarioso, pero también es verdad que en consecuencia he decidido no poner filminas, no se me vayan a dormir, quedaría bastante feo. Bueno, sin filminas, porque además de las vamos a hablar de pocas obras y sí, más bien de personas, paso a continuación a contarles algunas cosas de las que podríamos hablar. En primer lugar, me gustaría señalar que Paret y Alcázar tiene una relación con Bilbao antes de venir a Bilbao. Aunque no es una relación agradable y placentera, porque tampoco lo fue su estancia en Bilbao. ¿Y cuál es esa primera relación que tiene Paret y Alcázar cuando llega a Bilbao? Perdón, antes de llegar a Bilbao, pues muy fácil, su carcelero. Paret de Alcázar, cuando llega a San Juan de Puerto Rico desterrado, o sea, no va de vacaciones ni a tomar el sol, eso sí, le permiten vivir en libertad en San Juan y pintar. Otras cosas no. Se tiene que presentar ante un señor que era el alférez real, que además era el alguacil mayor, nada más ni nada menos, y que además era regidor perpetuo de la ciudad. Se llamaba Joaquín Ramón Power y Morgan, como me recordaba el otro día Juanma hablando, 2 calles de Deusto. Claro, los historiadores locales veían Power y Morgan y no se les ocurría relacionarlo con algo, aunque tenían motivos para hacerlo, porque claro, suponían que sería uno de estos irlandeses católicos que se apuntaba a defender a la monarquía hispánica frente a los desmanes de los sinvergüenzas ingleses. Pero no, es verdad que tenía medio origen francés, más remoto medio origen inglés, pero Joaquín Ramón Power y Morgan había nacido en Bilbao. Su padre había nacido en Francia, pero su madre era nieta de bilbaínos y estaba en San Juan de Puerto Rico cuando llega Paret y sigue en San Juan de Puerto Rico cuando se marcha Paret y se muere en San Juan de Puerto Rico. Claro, este señor, para empezar, seguramente fue el que recibió a Paret. A ver, esto hay que entenderlo. Paret está ahí desterrado, tiene que presentarse regularmente ante las autoridades demostrando que está en su lugar de destierro y, entre otras cosas, supongo, porque hay algún documento, algún inquisidor también, alguien saca cuentas de si se porta bien o mal, que entre otras cosas fue expulsado hasta aquel país por vida licenciosa y por malas compañías. De manera que ese sea el primer bilbaíno, entiendo yo, salvo que hubiera conocido a otros en Roma y en Madrid, pero el bilbaíno que nos interesa en estos momentos. A Paret, como se sabe, se le conmuta la pena de exilio por la de confinamiento. Y entonces le dicen que bueno, puede volver a España, pero que tiene que vivir pues, a una determinada distancia de la corte y de los lugares reales. No sabemos, no he visto, no he conseguido ver el expediente por el que se cambia la pena. Tengo por seguro, porque además es inevitable, que en ese expediente influyó su carcelero. Y tuvo que dar información favorable, porque si llega a decir que sigue siendo un pendón, no le dejan venir ni hartos de grifa. O sea que vino porque alguien dijo que se le podía hacer venir. Joaquín Ramón Power pertenecía a una familia bilbaína interesante. No solo su hermano mayor, que era el primer hijo de el único hijo de la primera mujer de su padre, terminó siendo un individuo notable y, entre otras cosas, cuando se muere deja una herencia de 1 millón de reales, que para la época eran unas cifras más que considerables. Por cierto, que además una de sus hijas está casada con Dobat, que fue probablemente uno de los comerciantes más importantes de Bilbao, pero además, nos lo volveremos a encontrar, vecino de Escalera
de el señor Gortázar. De modo que empecemos un poquito a hilar en el tejido de una sociedad relativamente pequeña y en la que los estamentos son muy cerrados. Por otra parte, Joaquín Ramón Power tenía una colección maja de hermanos, no ya de ese primer matrimonio de su padre, sino de la Morgan, pero todos ellos pues, fueron militares y anduvieron por América. Bueno, la verdad sea dicha es que la familia Power, tanto los Power Morgan, Power Moriarty, Power y Larrea, fueron probablemente algunas de las glorias militares de Bilbao. Alguno de ellos se le llama, y todavía se suele poner en alguna revista, que era ¿cómo se llama el Daoiz vasco, y algún otro pues mereció toda clase de honores militares y demás. De modo que Joaquín Ramón Power podía ofrecer a Paret la posibilidad de trasladarse a Bilbao, donde tendría toda su familia como mínimo como garante de su estancia. Alguien ha apuntado que probablemente vino a Bilbao porque en Bilbao no había competencia artística. Pues supongo que sí, no tengo ni idea de lo que pensaría Paret, pero supongo que eso contaba. Como también supongo que contaba el que venir a Bilbao desde San Juan de Puerto Rico era mucho más fácil que ir a Barcelona. Entre otras cosas porque con San Juan de Puerto Rico ya desde el año 66-67 existían algunas relaciones estables derivadas del decreto de libre comercio con América, y Bilbao prácticamente, sobre todo la familia Villavaso y alguna otra familia, mandaban un buque al año, más mandaban que recibían. Normalmente el buque iba hasta Puerto Rico, descargaba lo que tenía que descargar, subía por la costa americana, cargaba bacalao, arroz y se venían para acá, ¿no? De modo que había una cierta posibilidad de encontrar un transporte. Y por otra parte, y yo creo que esto es una de las cosas que hay que considerar, porque no solo de la ciencia y del arte vive el hombre, aunque sea Paret. Este señor cobraba una cantidad fija todos los meses, bueno, todos los meses tampoco. Cobraba una cantidad que en teoría era todos los meses, pero la cobraba cuando la cobraba de su protector, el príncipe. Pero claro, eso se cobra en Madrid, pero hay que sustanciarlo en una plaza que tenga giro y cambio. Y giro y cambio rápido y seguro con Madrid. Pues, por ejemplo, pues si te vas a Gijón, pues vas a tener que tardar en cobrar lo que tarden las cuentas. Mientras que si venías a Bilbao, pues cobrabas en una semana lo que te habían metido en la cuenta de no sé qué agente en la Villa y Corte. De modo que yo creo que, aun a reservas de otras investigaciones y de que se encuentren más documentos y de que se puedan proponer otros cauces, yo creo que es Joaquín Ramón Power y Morgan el que induce o ayuda a Paret a tomar la decisión de venirse a vivir a Bilbao. Primera cuestión. Segunda, cuando Paret viene a Bilbao, ustedes no se creerán que viene contento, ¿no? Viene confinado. A él no le gusta Bilbao, él quiere vivir en Madrid, es donde sus compañeros están peleándose e intentando hacer carrera. Y en Bilbao va a hacer la carrera que yo les diga. Y además, según llega, se tiene que presentar al corregidor. Y cuando cambian de corregidor, cada 2 años se tiene que presentar al siguiente corregidor. Y al siguiente y al siguiente. Y tiene que demostrar que se porta bien. De hecho, una de las claves para entender por qué hay tan poca información sobre Paret en Bilbao es que Paret en Bilbao se esconde, como es lógico y natural, y procura no ser conocido ni él, ni su esposa, ni sus hijas, ni sus padres que vivieron con él. Ahí hay un proceso de vida discreta, porque le tocaba ser especialmente discreto, dada su condición y, sobre todo, si quería volver algún día a la corte. Bueno, en Bilbao también le dejan trabajar. Es decir, cuando viene no le cambian las condiciones de libertad ni de trabajo. Viene solo. Y una de las primeras cosas que hace es empezar a arreglar su vida también en otros niveles, ¿no? El primero es que se casa. Por cierto, esta es otra de esas cosas, ¿no? Paret se casa. No hemos encontrado su documento de matrimonio en Bilbao, se casará en Madrid. Y como no consta que haya permiso para ir a Madrid, se casó por poderes. Su señora vendría después, cuando vino. Y probablemente se viene con sus padres, que hasta entonces vivían en Madrid y se vienen a vivir a Bilbao. De hecho, puede haber alguna duda. En el bautizo de su primera hija, los padrinos, que son los padres, no se dice que sean vecinos de Bilbao. Ya en el bautizo de su segunda hija se aclara que los padrinos vuelven a ser los padres y que la hija
perdón, y que sí viven y son vecinos de Bilbao. Bueno, me gustaría aclarar algo por si... A ver, Paret cobraba unos 20.000 reales. Unos 20.000 reales al año del Príncipe, la Casa del Príncipe. Un comerciante importante de Bilbao de la época, del que ya hablaremos después, reconoce que vivir en una casa alquilada, tener como mínimo 2 sirvientes, comer y beber a gusto, mantener a su mujer y a su única hija y una biblioteca respetable le cuesta 20.000 reales al año. Este dato me parece importante, aunque todos sabemos que de la economía del prójimo es muy fácil hablar y que decir de lo que se puede vivir y de lo que no también parece fácil hablar, pero me parece que puede ser un indicativo de, bueno, pues es verdad, es lo que recibe el príncipe y con eso, aunque tiene permiso para pintar y para hacer otras cosas, con eso aparentemente este señor, que no consta que tuviera servicio, que tenía pues eso, 2 hijas y sus padres viviendo con él, pues podría razonablemente vivir en una casa alquilada, que por cierto, yo todavía no sé dónde es y no he leído que nadie sepa dónde es, pues sería más o menos, habida cuenta que el señor que yo digo vivía en la calle Videbarrieta, pues no sería en las peores calles de Bilbao. Bueno, Paret, y es curioso, empieza a trabajar para la Iglesia. No, bueno, primero, aparte de regularizar su relación con este planteamiento de casarse, otra de las cosas que hace es sacarse el título de la Real Academia porque le convenía, porque él seguía teniendo su expectativa de trabajar en Madrid y de vivir en Madrid, y para ello, y para lo que él quería, era, según las nuevas normas que se habían aprobado, imprescindible tener el título de académico. De hecho, como se ha reiterado muchísimas veces, saca el título académico a la vez que Goya, pues porque Goya también, que venía de Zaragoza, necesitaba organizar su vida y, entre otras, tener el título que le permitiera ejercer en todas las cosas en las que quiso ejercer. Digo, pues, que Paret, después de hacer esas cositas, empezó a trabajar, curiosamente, para la Iglesia. Y esto tiene su gracia, no sé, me lo recordaba alguien, que un tipo al que la Iglesia ha mandado desterrado por licencioso, cuando vuelve, empiece y encuentre trabajo precisamente en la Iglesia, no deja de tener su pequeña moraleja. Y hace cosas, bueno, pues como están conocidas, quiero decir, hace cosas en la Catedral de Santiago, hace otras cosas varias. Voy a excluir de este refrendo de las cosas que hace, de esta reflexión actual, lo de la Rabezúa, porque probablemente si tenemos tiempo al final le daremos un repaso, porque es un tema especialmente interesante. En el fondo, a mí me da la impresión de que el hecho de que empezara trabajando para la Iglesia legitimó su actuación. Es decir, probablemente un señor que ha sido deportado por vida licenciosa no era precisamente la persona a la que pandas de mojigatos y mojigatas estuvieran dispuestos a acercarse a riesgo de que luego todo el mundo estuviera malediciendo porque ha estado con no sé quién y porque ha estado con no sé cuál. Claro, si la Iglesia es la primera en contratarte, automáticamente se abren las puertas a otro tipo de relaciones con más libertad, tranquilidad o con menos maledicencia que si la Iglesia te sigue poniendo la prueba. Y esto se resuelve porque uno de los corregidores que llega es el bueno de José Joaquín Colón de Larreategui. Cuando José Joaquín Colón de Larreategui llega, el primer día no, pero al quinto se tuvo que presentar. Quiero decir, piensen ustedes que no había 40 señores confinados en Bilbao, y por lo tanto la gente que tenía obligación de presentarse ante la oficina del corregidor era limitada y por lo tanto se presentó relativamente pronto, supongo. José Joaquín Colón de Larreategui tenía la misma edad que Paret y, como comentábamos Alberto Santana y yo, algunas de las necesidades que tenía Paret. José Joaquín Colón de Larreategui era ni más ni menos que un miembro ya no tan joven, de la que algunos han dicho que era la familia de abogados más notable de España, de la España de su tiempo. Su padre y su abuelo habían sido miembros del Consejo de Castilla. O sea, su expectativa vital no podía ser quedarse en la Chancillería de Valladolid de oidor, ni siquiera de presidente de la Sala, ni siquiera ser corregidor de Vizcaya. Sus expectativas tendrían que ser, supongo,
la de ser miembro del Consejo de Castilla, como mínimo, aunque no fuera más que por tradición, bien sea que el cargo no sea hereditario, ¿no? Para ello tenía que hacer cosas que fueran notables y conocidas. En parte tenía que conseguir efectivamente que cuando se produjera el juicio de residencia, el señorío hablara bien de él y pidiera al rey que le trate bien y que le dé cargos de honor y prestigio, porque lo hará muy bien, porque lo ha hecho muy bien en Bilbao y lo hará muy bien fuera. Pero él también necesita congraciarse con quien manda. Y uno de los que manda es Floridablanca. Y sucede que ese señor que manda, y manda mucho, es amigo del infante, que a su vez es el patrón de Paret. Y aunque es amigo del infante, también es el mejor servidor del rey en ese momento y durante muchos años. Pero es que la relación de Carlos III con su hermano pues es todo lo peculiar que se puede ser, ¿no? Total, que José Joaquín Colón de Larreategui automáticamente decide apadrinar, o parece que decide apadrinar, a Paret en su proceso de encontrar trabajo y de encontrar dónde aplicar sus habilidades, las que conoce y las que igual todavía no conoce, las públicas y las igual no tan públicas. Pero en todo caso hay en José Joaquín Colón de Larreategui, y vista la trayectoria de Paret, un auténtico descubrimiento que lleva a Paret más allá de pintar cuadros y que le lleva a su espacio, como algunos han dicho, arquitecto, como tracista, como lo que ustedes quieran para entender pues las fuentes y otras cosas, como el matadero y otras cosas que hace. De modo que el segundo personaje en Bilbao, que no es del todo bilbaíno, aunque es casi un bilbaíno de adopción, y cuando se jubila invertirá y tendrá sus intereses importantes en Vizcaya, es José Joaquín Colón de Larreategui, un contemporáneo estricto de Paret. No es el único conseguidor con el que se topa Paret en Bilbao. Años después, cuando su trayectoria en la villa ya está más consolidada, quiero decir que después de que trabajé para la Iglesia y trabajé para el Ayuntamiento y el Consulado gracias a Colón de Larreategui, Paret ya encuentra una especie de legitimación en el entorno para trabajar pues con familias y con todo lo que toque o le llegue, ¿no? El trabajo de las fuentes, bueno, pues ahí ya se encarga Colón de presumir de él, y ya se encarga él de presumirlo también. Le debió ir muy bien porque, como ustedes saben, hizo fuentes en Navarra, hizo fuentes en otros sitios y fueron también fuentes exitosas. El proyecto de la carnicería fue un tanto más complejo, pero bueno, en general Paret hace trabajos institucionales impulsado por la máxima institución del señorío, que es, junto con el diputado general, el corregidor. Quizá probablemente con quien más tarde empieza a trabajar es con el propio consulado. Hace un grabado y hace, a ver si terminamos de documentarlo bien, pues diseña el famoso pendón del consulado, que lo hace bastante tarde, porque el consulado reforma la escalera que tenía acceso haciendo un lucernario en la cubierta, y cuando pone la cubierta debía entrar agua como a chorros, que encargan por fin el pendón, que se hace según un diseño de Paret, que a su vez va a ser el diseño que va a servir para hacer después el escudo que se pone en las ordenanzas del consulado y en las guías del consulado. Bueno, el siguiente que le ayuda es José María Barrenechea. Claro, los Barrenechea son, pues como los Zabala, una vulgaridad de apellido, claro, como ustedes saben. Hay Barrenechea, Bastarrechea, Goikoetxea y Becoetxea, eta beste guztiz ere bai. Barrenecheas en Bilbao había unos cuantos. Y además algunos Barrenecheas se encargaron muy bien de que hubiera unos cuantos, porque de 11 hijos para abajo no pasaba casi ninguno. José María Barrenechea, en realidad, en alguna documentación se dice que es de Viana, nace en Bilbao, es el hijo 10º de una familia que eran 13, muchas mujeres, y pertenece a una de las familias más notables de Bilbao. No es su padre, pero sus tíos pues acumulan títulos de marqueses por todas partes.
y se casa con una chica de Viana, que por cierto es de origen bilbaíno, porque es una gacitúa. El padre de la chica, la madre era bilbaína, y su abuelo había sido alcalde varias veces y diputado general del señorío también. Es decir, se van a Viana por sus razones, y este chico se casa con una chica de Viana, pero en realidad se está casando con una oriunda de Bilbao. José María Barrenechea es el que impulsa el contrato de Aparet para los cuadros de Viana. Es un buen introductor, está muy vinculado con las élites bilbaínas. En realidad recibirá su apuesta, o sea, su impulso para apostar por Paret, de lo que Paret ha hecho, probablemente del corregidor, también de su propio entorno, pero el hecho de que él recurra a Paret y el hecho de que de Viana respondan que Paret lo hace bien, ayuda también a Paret. José María Barrenechea vive en Bilbao mientras vive su padre, porque le ayuda en la gestión de sus múltiples negocios, y cuando su padre muere, él coge las maletas y se va a Viana, donde termina. Por cierto, que la familia de Viana también tiene sus títulos de nobleza, y de hecho su hijo es el tercer o cuarto marqués de San Cristóbal. Esto en cuanto a los conseguidores, que son los... pues no nos consta que hiciera nada personalmente para Colón de Larreategui, ni nos consta que hiciera nada personalmente para el bueno de José María Barrenechea. El caso de José María Barrenechea, déjenme contarles una anécdota porque explica cómo los mundos no han cambiado tanto. Y también explica quién es José María Barrenechea. En un momento Carlos III necesita tropas, se las pide al señorío, el señorío le manda las tropas que quiere, y el rey a través de su ministro le responde: hombre, qué majos que sois, bueno, venga, proponerme un joven de una buena familia vizcaína para que yo le nombre comandante de un regimiento. El diputado general, los diputados generales y el corregidor se juntan y deciden que ese joven de una magnífica familia bilbaína que merece mandar un regimiento, aunque tenga 18 años, es José María Barrenechea. Claro que el diputado general era su hermano, todo hay que decirlo, y todo explica, todo explica. En cualquier caso, desde la perspectiva pública, es evidentemente un joven de una buena y conocida y respetada familia bilbaína. Es un hombre, años después, también casi contemporáneo, un año más joven que Paret y Colón de Larreategui, el que le impulsa para que haga su magnífico trabajo. Y trabajo que, por cierto, hay que considerar también, que a Paret, y Paret lo reconoce, le permite salirse de ese estrecho confinamiento bilbaíno-vizcaíno en el que estaba encerrado desde que había venido a América. Pero estos dos pasos, no el de Barrenechea y Viana, sino el paso de la Iglesia y el paso de las instituciones, le abren camino en el mundo de los trabajos para las familias privadas. Y aquí me meto de hocicos en un tema un poquito escabroso, no por otra razón más que por razones académicas, hoy en día, que es el cuadro que está ahí en la puerta del joven marino o oficial de la Marina, del señor Pedro Francisco Muñoz, o del autorretrato de Paret, que ahora se plantea si es o no es un autorretrato de Paret. Me gustaría, si partimos del supuesto que es Muñoz y Gossens, pues estamos diciendo que la familia Gossens contrata un trabajo. La familia Gossens, que está en Bilbao desde el siglo XVI, no son otros como los Power y los Morgan, que alguien puede pensar que de dónde son, pues de Bilbao, de toda la vida. Y estos también con su pendón bien puesto en Deusto, donde todavía está su casa solariega, para suerte de todos los bilbaínos. Hombre, el personaje que supuestamente pinta Paret no es el personaje que construye la historia familiar. La historia familiar la construye la generación anterior a la suya. Su tío abuelo, perdón, Pedro Francisco Gossens, fue todo un personaje, pero todo un personaje en muchos sitios. Si quieren ustedes empezar por la anécdota, frecuentaba
la tertulia de Madame de Pompadour en París. Se sabe que participó en la construcción del Banco de Francia, que financió, utilizando los circuitos Gossens, parte de la expansión de la banca francesa en el Báltico. Fue, por lo tanto, un personaje importante que cuando se marcha de Francia, el rey le concede el título de ciudadano honorario de Francia de por vida, lo cual en el siglo XVIII no estaba mal, pero en el siglo XVII le hubiera supuesto un disgusto. Se viene con ello a España, le llaman muy pronto desde la corte, termina siendo un asesor importante y al final, cuando ya se quiere marchar, pues le hacen ministro de capa y espada y miembro permanente del Consejo de Hacienda de España, es decir, que no era un cualquiera. De hecho, cuando Grimaldi, después de estar con el embajador americano en Vitoria, viene a visitar Bilbao, aunque viene con Gardoqui, con Diego, no se queda en casa de los Gardoqui, se va a casa de los Gossens, porque Gossens acababa de morir, él conocía a la mujer de Gossens y se va a casa de los Gossens, donde estuvo día y medio, y luego ya se marchó otra vez a Vitoria, camino de Roma. De modo que los Gossens eran una familia importante. El comerciante de esa época, que es Enrique Alejo, tuvo la humorada en los años 80, es decir, de los años que estamos hablando, de los años consecuencia de la Guerra de la Independencia Americana, de intentar abrir y consolidar las rutas de aprovisionamiento alternativo de bacalao en el Báltico. De hecho, fue el mayor importador de bacalao del Báltico y en algunos momentos, cuando el aprovisionamiento de bacalao en toda España estaba muy en entredicho porque las pesquerías americanas estaban o no se trabajaba o no se podía trabajar o estaban muy interferidas tanto por los independentistas insurgentes norteamericanos como por los ingleses, incluso por los propios franceses, él trae bacalao en cantidades importantes y provee de bacalao a precios no demasiado elevados del bacalao del norte. Es verdad que el bacalao que viene del norte es más fino y al final a la gente no le gustaba, pero es lo que había y ganó bastante dinero. Enrique Alejo Gossens fue en algún momento uno de los grandes comerciantes de Bilbao. Se metió en el sector del hierro y tal. Hombre, de todas formas, nunca fue de los 10 grandes comerciantes. Pero es evidente que la familia Gossens fue una familia relevante e importante. Si el cuadro es o no del Muñoz y Gossens es sobrino, porque una hija de los Gossens se casa con un médico y luego que viene a vivir a Bilbao. Su hijo se casa con una prima suya, una Gossens también, y de hecho, aunque es militar y es oficial de la Marina y trabaja mucho en Cádiz, luego comentaré algún detalle, pues tiene casa en Bilbao y figura él en su mucha documentación, se declara bilbaíno. Es un personaje singular, tiene algunas patentes de invención de ciertos instrumentos náuticos para sujetar timones y no sé qué, que se instauran y se implementa la flota española con ellos. Y cuando se produce el desgraciado incidente del naufragio del barco que trae casi 500 pasajeros y 60 millones de reales en metales preciosos desde América, se hunde allí. En cuanto llegan las noticias a Cádiz, le mandan a este hombre con 2 barquitos y unas lanchas, con la tecnología que él sabía, a ver lo que puede sacar. Evidentemente, no, para cuando él llega no toca sacar náufragos, esos ya los habían sacado, pero sí toca sacar todos aquellos dineros. Y saca el 90% del dinero. Saca el 90% del dinero y saca el 50% del armamento pesado. Cuando vuelve es un héroe. De hecho, la Gaceta de Madrid dedica páginas enteras a contar el tema y se convirtió en todo un personaje. De modo que, en la práctica, cuando llega a Bilbao, cuando viene a Bilbao, es considerado como un personaje. Viene a Bilbao en un momento delicado. Su primo acaba de hacer la tontería de batirse en duelo y encima se muere. Esto no es una broma. Batirse en duelo y si matas a otro es feo, pero no pasa nada. Pero si encima la palmas... Recuerdo que un duelo tiene un valor simbólico. El que gana tiene razón, el que muere pierde. No tiene razón.
La razón la da ganar o perder, una cosa así de divertida, pero en las guerras siempre pasa. En la práctica, la familia no se sentiría muy cómoda en Bilbao con la noticia de la muerte de uno de sus miembros. La noticia del éxito del otro podía de alguna manera equilibrar, y en este caso más que equilibrar, superar esa sensación social que en todo caso pudieron sentir. Quisiera apuntar un detalle que tiene su gracia. El comandante del barco que se hunde era un tipo de Navarra, y en su casa museo, que todavía existe un grabado que yo no conocía, que me enteré que no he podido ir a verlo, y que igual algunos de ustedes sí conocen, que es un grabado en el que Paret narra, dibujando, cómo se sacaron las piezas de oro y artillería de aquel barco. Bueno, yo sé que en estos momentos se debate si ese señor es Muñoz y Gossens o si ese señor es Paret. Por cierto, quiero aclarar que existe un retrato de ese señor, retrato militar, oficial, de los que existían en el Museo Naval, y que lo tiene alguno de sus familiares descendientes. Yo no estoy seguro de si era o no era el señor Muñoz y Gossens o no. En cualquier caso, algunas de las cosas que he leído sobre el autorretrato de Paret, y en el que se narra pues, que en el fondo está el mismo barco y el mismo hundimiento, y que por otro lado hay algunos grabados. El grabado se parece en la parte que se ve mucho al que después hizo Paret, aunque es verdad que el grabado se publicó casi 10 o 15 años después de todo esto de lo que estamos hablando. Junto con este caso de Gossens, que está sujeto al debate de si es o no es el retratado, el Muñoz y Gossens, está el caso de la familia Gortázar. Los Gortázar, a ver, está dicho por activa y por pasiva. En tiempos, a mediados del siglo XVIII, la fortuna más grande de Vizcaya eran los Gortázar. Años después, aparte del dinero material que tenían, se dice que tenían 20 propiedades rústicas y 20 propiedades urbanas en la constitución del mayorazgo. A ver, los Gortázar, que son una familia antiquísima, bueno, antiquísima, ellos dirían que más antigua de lo que son, como Iturriza, ¿no?, que decía que todos venían del año 500. En su forma inmediata, aparte de tener un montón de patrimonio derivado de todos esos años de existencia en el señorío y de existencia como notables y de los bienes que constituían el mayorazgo, el padre de José Domingo, Domingo Martín, se fue a América. Empezó yendo unas naves a Perú para hacer algunos trabajos, y después se quedó en América una temporada, volvió a España y al final se marcha de gobernador a Perú y trabaja de corregidor al Perú, y ahí está durante unos cuantos años, y por cierto se casa allí con una señorita también de origen bilbaíno. Tiene allí, la friolera, 8 hijos, se le mueren 4, y cuando vuelve reconoce que vuelve con 4 millones de reales, aparte de lo que ya tenía, que era poco. Y eso constituye la fortuna básica de los Gortázar. ¿Y por qué digo que constituye la fortuna básica? Porque es verdad que tenía un hijo que era el mayorazgo, muy joven y enfermizo, que muere recién casado y sin descendencia. Y de todas sus hijas solo se casan 2, porque otra termina monja, 3, perdón. Y aunque se casan muy bien, y por lo tanto tuvo que poner dotes importantes, porque se casa una con un Mazaredo, otra con Allende Salazar y otra con un Larrínaga, pues no son palabras menores, pero en realidad lo que le deja a su hijo y mayorazgo, que va a ser José Domingo, es una fortuna más que considerable. José Domingo Gardoqui, por lo tanto, José Domingo Gortázar es, sin ninguna duda, un hombre muy, muy, muy rico. Un hombre muy rico que tiene una magnífica colección de arte, de la que luego hablaremos un poco, una magnífica biblioteca, y que, al igual que su padre cuando viene a América,
pues como hacen otros, pone orden en las cosas, reconstruye viviendas, la torre de su familia, no sé qué, y construye el Palacio de Gortázar, que está actualmente en el Casco Viejo, en la calle Vidabarrieta, no, perdón, en la calle Correo, y que es el mismo palacio en el que compartía vivienda con Dobat, compartía escalera con Dobat, y en el que, por lo tanto, vivía una Power y Larrea, que era la mujer de Dobat. José Domingo Gortázar construye una finca, un palacio finca, fuera de Bilbao, en la tierra llana del señorío, y entre otras cosas le encarga a Paret muebles, tanto para su casa de Bilbao como para la casa de Bedia, y algunos cuadros importantes de los que les habrán hablado y ya les han contado, y yo tampoco voy a darle más vuelta a los nombres porque no es lo que me interesa, sino señalar que José Domingo Gortázar no es un cualquiera, y luego ya veremos en qué contexto me gustaría situarlo, y es otro de los grandes impulsores del prestigio de Paret. A ver, pero sigo hablando de un Paret discreto, quiero decir, no hay constancia de que Paret se fuera a las tertulias ni de Power. La familia Power tenía una tertulia conocida en Bilbao, ni a la tertulia de Dobat, de otra Power que estaba en la misma casa del señor Gortázar, no me consta que vaya. Sabemos que conocía la obra de Samaniego, tampoco nos consta que fuera la tertulia de Samaniego. Es decir, el hecho de que él se codeara y llegara hasta hablar con los Gortázar y con todo lo que ello significaba en la economía vizcaína, no quiere decir que este hombre apostara o optara por una vida pública más o menos notoria y conocida. El último de los clientes de esta naturaleza que quiero tocar es el conde de Peñaflorida. Ya de por sí esto habla un poco de la libertad de espíritu de Paret. Y permítame usar esa expresión, que podríamos usar otra, pero me apetece usar esa. El conde de Peñaflorida se llevaba a rabiar con el señor Gortázar. A ver, fundaron juntos la Vascongada, pero a cuenta de un pleito, y no se sabe muy bien qué, se enfadaron, se pelearon, se dejaron de hablar y no sé si igual hasta se hablaron mal. Bien, Paret, que por cierto, y antes de que se me olvide, alguien ha escrito si Paret se dedicó a traficar con arte. No creo. Y no creo por qué, pues porque el que traficaba con arte era el señor Gortázar, y traficaba con arte conocidamente. No creo que le hiciera la competencia en el mismo Bilbao. Sí creo, y es más probable, que trabajara con Gortázar en valorar, en localizar, en encontrar, en promover lo que a Gortázar le podía interesar como obras de arte. En eso sí creo. No creo que él se dedicara al oficio o a la labor de traficar, porque el que traficaba, y se sabe, y está documentado, es José Domingo Gortázar. Bueno, decía que la libertad de espíritu de Paret, o incluso también, ¿no?, la libertad de Gortázar y la del propio conde de Peñaflorida, se manifiesta cuando ese conde de Peñaflorida le pide a Paret que le haga su retrato. Como saben, el retrato no se conoce, pero sí se conoce su transcripción, permítanme la expresión, o su traspaso a un grabado que después fue el grabado oficial de la Vascongada. Miren, con estas 4 cositas hay que reconocer que Paret supo situarse perfectamente. Se hace amigo del corregidor más progresista y notable de Vizcaya. Trabaja para el hombre más rico del señorío y hace un trabajo interesante, un retrato, para el individuo que tenía el poder social más notable, porque es el fundador de la Vascongada, el tipo que ponía patas arriba a Bilbao cada 2 años cuando se juntaba la Vascongada, el tipo que se trataba con todas las élites sociales del país y de no el país, porque la Vascongada tiene su refrendo en Madrid, porque hay quien le apoya y impulsa. Luego Paret consigue, desde esa posición de hombre que está de facto confinado, preso, que está de facto obligado a una vida discreta, Paret consigue una implantación social con unos pilares claves en la vida
del señorío. De hecho, frente a esa imagen aparentemente muy discreta, él mismo en las cartas a Viena llega a reconocer que en ese momento, recuerden ustedes que esto es ya cuando casi se va a marchar, cuando está pintando algunas de las cosas, van sus amigos a su casa a verlas, a valorarlas y a estimarlas. De modo que habrá que reconocer que en esto, y en pintar y en alguna cosa más, lo hizo bien. Quedan algunos otros trabajos de Paret que se pueden citar, y me apetece citar uno justito, que es que Paret en alguna ocasión acepta hacer una tasación de una colección privada de arte. Yo solo conozco un caso. Por otra parte, no me imagino que lo hiciera en muchos casos. En primer lugar, no se pagaban mucho, y en segundo lugar, pues era un engorro. Y él tenía otras cosas que hacer, y como hemos señalado, ya sé que a nadie le amarga un dulce, pero también depende. Y tenía otras cosas que hacer, y vivía razonablemente con la pensión de príncipe, que por cierto, y conviene apuntarlo, Paret cobró el príncipe hasta el día que se murió el príncipe. El día que se muere el príncipe se acaba de cobrar, y es cuando tiene que empezar a preguntarse de qué va a vivir, y se lo pasa mal cuando tiene que pensar de qué va a vivir. Pero algo peculiar debe haber cuando prácticamente no pintó casi nada para el príncipe, hay muy poquitas obras hechas para el príncipe, y sin embargo siguió cobrando en América, cobrando en Bilbao y cobrando, y vaya usted a saber por qué. Bueno, por lo tanto no creo yo que hiciera muchas valoraciones de obras de arte de finados. Por otra parte, tampoco creían ustedes que había tan grandes colecciones. Sin embargo, la colección que valora tiene su encanto y sobre todo puede tener su segunda derivada. Es la de Manuel Ventades. Manuel Ventades es un hombre que cuando es joven marcha a Madrid, trabaja en el Ministerio de Hacienda, muy pronto destaca, y cuando deciden cambiar el sistema de gestión de los consulados y embajadas en toda Europa, le mandan interinamente al consulado de Londres a encargarse del giro, es decir, a la correspondencia y a fijar los cambios monetarios y hacer los pagos oficiales que tenía que hacer la Hacienda española en Londres con quien fuera o como fuera. Primero lo es provisionalmente, y segundo le nombran definitivamente cónsul en Londres. Este hombre está en Londres desde 1749 hasta 1784. 2 días, más o menos. Tampoco es nada. Como ustedes saben, las relaciones de España con Inglaterra no fueron precisamente apacibles, tranquilas y maravillosas a lo largo del siglo XVIII, de manera que un par de veces cierran las relaciones y se tiene que marchar. La primera de las veces que se marcha le mandan de pagador del ejército a la frontera con Portugal. Pero la segunda no le mandan nada, se viene a Bilbao y prácticamente ya no vuelve. La cosa tiene su gracia. Y este es un chascarrillo, pero permítanme, si estamos hablando de Bilbao y de esta manera, pues somos todos un poco cotillillas, ¿no? Quien le va a suceder en el consulado de España en Londres es Gardoqui, Diego. En teoría, a Diego le prometen que va a ir. Y Diego pues se va, pero este señor todavía no le jubilan, porque se jubila año y medio después de que Diego, en teoría, ocupe la plaza. Entonces Diego no ocupa la plaza hasta año y medio después. ¿Y por qué va Diego a Londres? ¿Y por qué va Diego tan pronto? Bueno, pues porque este señor, cuando estaba en el consulado, entre otras cosas, hizo de factor de la casa de Gardoqui y compañía. No va porque sí, ni esto tiene otras gracias. Estas cosas pasan porque pasan. Otra cosa es que Diego Gardoqui también tenía sus aldabas propias sin necesidad de recurrir al señor Ventades para que le metieran ahí o en otros sitios. Bueno, pues lo gordo es que este señor se vuelve a Bilbao 2 años después de volverse de esos 79 años, de ese año 79, se casa en Bilbao con 65 años y tienen una sola hija. Se casa con una prima suya y tiene una sola hija. Y al año siguiente muere. Este es el señor que gastaba 20.000 reales al año en vivir. Y sabía vivir, ¿eh? Pero no le importaba, además 20.000 años le venían muy bien. Se jubila con el sueldo de miembro del Consejo de Castilla, que eran 45.000 reales al año, o sea que hasta le daba para ahorrar para sus vicios, que son algunos conocidos.
Cuando Paret hace su inventario, nos encontramos con un individuo que tiene una magnífica biblioteca para su tiempo, de más de 200 volúmenes, un 90% en inglés y francés. En castellano tiene, yo creo que 2 libros de devocionarios, y permítanme la broma, muy propios de las mujeres de la época. Él tiene otro muy propio de un hombre de la época, que eran las ordenanzas del consulado, y muy propio de un bilbaíno, en las fábulas de Samaniego. Eso y un devocionario para la Semana Santa, no voy a ser que alguien diga que no es suficientemente religioso. Esta referencia a los libros en francés y en inglés, lo del inglés parece obvio, ¿verdad? Lo del francés en Bilbao también. Vendrá bien para algo que quisiera comentar después. La colección de arte, bueno, pues tiene unos 60 cuadros, tiene un par de Lucas Jordán, tiene algunas cosas más que Paret va valorando. Los que más valora los valora en 1.800 reales, una cosa así. Y va haciendo comentarios, no sobre la obra de arte, sino este es de este señor, este es de este señor, y los valora. No hay, y me hubiera gustado que hubiera, pero no hay una estimación más allá de cuánto dice que vale cada uno, y cada uno vale en función de... Nosotros no tenemos ni idea, porque fíjense ustedes que no indican tamaño, ni indican nada que nos permita saber realmente de qué va. La colección de arte es mayoritariamente arte religioso, como pasaba en la época, pero tiene algunas cosas de arte laico. Pero lo que me parece más interesante es que Paret, que va a tasar obras de arte, no libros, tasa una docena de libros, porque son todos colecciones de grabados de lugares muy interesantes, desde museos europeos de la época hasta grabados sobre temas monográficos. Es decir, este señor tenía una colección de arte y una colección de libros de grabados muy interesante, que yo además, que creo que he visto unas cuantas bibliotecas bilbaínas, no he visto semejante colección en ningún caso. Entre las páginas de unas y otras, por los grabados que dice, había más de 100. De manera que ahí tenía Paret un espacio de divertimento notable. En la práctica, el buen hombre deja un patrimonio de casi 1 millón de reales para su hija, y Paret da por terminado el inventario cuando presenta las cifras y listo. En general, ¿por qué les he dicho que iba a hablar un poquito, y he corrido un poco para poderlo hacer, de este hombre? Pues porque me ha suscitado una pequeña cuestión en todo este trabajo. Hace no mucho, la Real Academia de San Fernando compra un cuadro en Inglaterra, en una subasta, lo cataloga como retrato de un caballero. Dice que se compra en Inglaterra, y la Real Academia dice en su notita que seguramente es un comerciante bilbaíno, porque es un cuadro de la época en que Paret está en Bilbao. Bueno, los colores no son los de Paret, pero es verdad, primero, que el señor en cuestión está vestido a la inglesa, no a la francesa. Tan vestido está a la inglesa que, como Wellington, se retrata con su bata de casa. Bueno, Wellington no se retrata con la bata de casa, se retrata con la levita con la que salía al jardín. Pero bueno, al final, muy inglés esto de valorar ciertas cosas más que lo que valoraban los franceses. Los franceses, ustedes ya saben que enseñar la pantorrilla era la primera norma de cualquier retrato francés. Bueno, pues este señor no enseña la pantorrilla, ni otras cosas por el estilo. Está leyendo en francés una versión de Cicerón. Tiene un par de instrumentos matemáticos, por cierto. El Ventades en su inventario tiene un sextante, 2 catalejos, unos prismáticos, un octante y alguna otra cosita más propia de los matemáticos de la época. También es verdad que tiene un violín y una pianola, y también el señor del cuadro tiene un violín. Tengo que ver, porque sé que en otro legajo está el inventario de su ropa, a ver si encuentro una bata con flecos, y entonces ya no tengo dudas, pero de momento no lo he visto, y aunque la tenga, igual su mujer pensaba que era suficientemente vieja como para no ponerla en el inventario, o sea que no tengo mucha idea de si vamos a llegar a saber si el señor del retrato es el señor Ventades o no es el señor Ventades. Pero sería difícil. Primero porque, a no ser que se produjera un hecho que es bastante frecuente.
El cuadro no está en el inventario que Paret hace de las obras de este hombre en su casa. Ahora bien, no sería el primer caso en que un señor que se marcha el año 79 y hasta el año 84 no se jubila, es decir, durante 5 años no ocupa su sitio, decida ocupar su sitio en imagen. Les advierto así de casos. Se coge, se manda un retrato, se pone, he sido cónsul aquí durante todos estos años y sigo siendo el cónsul, y aquí se queda mi retrato. De modo que, aunque el inventario no nos da pie, los hábitos históricos y algunas otras cosas nos dan pie para trabajar un poco más en este personaje y en este cuadro y ver hasta dónde se puede llegar con él. Estoy muy enfadado conmigo mismo. No por lo que les he contado, sino por lo que no les puedo contar y de lo que voy a hacer un último apunte. Mi generación, y algunos de los que están aquí también, hemos hablado siempre de que el cuadro de la Rabezúa era de una determinada familia. Y yo decía, bueno, pues ya está, tengo que ver esa familia quién es, ver cómo es el cuadro y vamos a hablar de esa familia también. Ya. Bueno, primero, esa familia alcanza el disfrute del lugar en el que está el cuadro a principios del siglo XX, cuando compra una casa, le pone el mismo nombre y solicita del gobierno el permiso para enterrar a sus familiares en esa capilla. Con anterioridad, durante 4 generaciones, el patrono de esa iglesia de la Rabezúa fueron los Romarate. Con 4 generaciones no puedo llegar más que a situarme en 1818-19, donde, por cierto, se monta un cirio inmenso porque la iglesia está hecha unos zorros. Los Romarate se les obliga a restaurarla y a arreglarla, y que acaban de ser nombrados patronos y que lo hagan con el dinero que tienen y que vean cómo lo hacen. Y se insiste mucho en que la iglesia está hecha unos zorros y nadie habla del cuadro de Paret. Ven, antes de los Romarate, ¿quién han sido patronos? Pues durante una generación, una Gardoque. Pero lo es desde 1810. No, desde 1791, perdón. Y no hay forma. El tipo que hace la historia de la Rabezúa, la única historia que está publicada, dice en una línea, sin poner una nota a pie de página, que los franceses, cuando entran en la Rabezúa en 1810, se llevan el cuadro y lo guardan. Es posible que no lo hayan devuelto todavía cuando llega Romarate. Pero sí es verdad que no he conseguido encontrar la referencia de por qué hace esa afirmación, porque los libros de la Rabezúa, los de la iglesia y los del ayuntamiento, los queman los franceses, y no hay forma documental de hacerlo. Me he ido hasta Calahorra y tampoco está en la documentación parroquial. He buscado en todos los sitios. Hay un expediente que me tendré que mirar, pero que tiene 1000 páginas y que está en el Archivo Histórico Nacional y que habla precisamente de las obras. Igual probablemente en alguno de los momentos se pueda encontrar alguna referencia a lo que estoy buscando. Por lo tanto, doy por supuesto que el cuadro sí estaba a finales del 18, es decir, que sí se hace para la Rabezúa y en tiempos de Paret. El anterior patrono, de la iglesia, es decir, el que aparentemente llega a coincidir con Paret, y sí coincide con Paret, es Mazarredo. A Mazarredo le conceden el patronato de la Rabezúa en 1784, fecha notable porque es la fecha en la que se inaugura la nueva iglesia. Es decir, si el cuadro se ha hecho antes, no lo ha encargado Mazarredo. Puede ser que el cuadro no se haya hecho antes y lo haya encargado Mazarredo para ese lugar en concreto una vez de que es patrono. Hasta aquí no sabemos. Lo que sí tengo claro, porque en la concesión del patronato a Mazarredo se aclara, es que con anterioridad a Mazarredo el patronato es real. Es decir, nos encontramos de nuevo con Colón de Larreategui. Pudiera suceder que quien decide que se hace un cuadro por parte de Paret para esa iglesia que se está construyendo con dinero del rey sea el corregidor de Vizcaya. Pero ¿qué me pasa? Que ni lo uno, ni lo otro, ni lo de más allá puedo de momento confirmárselo. Me hubiera gustado habérselo dicho con contundencia, pero me limito a decirles por dónde van ahora, en esta materia, mis preocupaciones. Muchas gracias y a su disposición para lo que quieran preguntarme.